Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy voy a volver a contestar a vuestras preguntas, esas preguntas que me dejáis con el hashtag QASimpleBlending, en las que vosotros preguntáis y yo os respondo. Seguro que cuando me veis aquí sentada con el ordenador delante ya estáis pensando que bien, otro vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis que son vuestras preguntas con mi respuesta, y para que yo pueda acceder a ellas y sepa qué preguntas queréis que las conteste en un vídeo, necesito que le pongáis el hashtag #QASimpleBlending. Por favor, intentar ponerlo entero para que yo sepa que esa pregunta es la que vosotros queréis que yo os conteste en vídeo, y además pues para poder filtrar y encontrarlas más fácilmente, que cada vez os animáis más a comentar. Tengo muchos comentarios, ya sé que a veces tardo un poquito más de lo que me gustaría en responderlos, pero bueno, que sepáis que incluso estos comentarios con el QA os los voy a contestar también donde los hayáis escrito, igual más brevemente, y en el vídeo, bueno, pues ya me explayo un poquito más y os hago una explicación más larga. Así que vamos a ir con la primera pregunta, que bien es acerca de la pérdida de frío, de cómo mantener la cadena de frío y los riesgos que puede tener a la hora de llevar alimentos congelados a casa. Bueno, la pregunta me la hace Nuria Gómez Arribas. Dice: hola Mónica, mi pregunta es: cuando compro verduras y frutas congeladas, por el camino pierden un poco la congelación y se nota sobre todo las frutas que la cadena de frío ya se ha modificado, aunque de todas formas cuando llego a casa las vuelvo a congelar y cuando los consumo no hay problema, pero me gustaría saber si estoy haciendo bien o ya no puedo volver a congelar este alimento. Gracias. Bueno, tradicionalmente siempre se nos ha dicho que un alimento que se descongela no se puede volver a congelar. Esto realmente, bueno, tiene una pequeña razón. Yo os digo que sí se puede volver a congelar, pero que hay que tener ciertas precauciones, ya que en el periodo en el que se ha descongelado puede que se haya empezado otra vez esa actividad enzimática y que ese alimento empiece a estropearse. ¿Qué pasa también? Pues que la segunda congelación lo que hace es, si la primera ya no se ha roto fibras por los cristales de hielo, bueno, pues en la segunda se van a romper más. Entonces la textura todavía nos va a quedar un poquito peor que la primera vez, que ya sabéis que con la congelación se modifica la textura de los alimentos, sobre todo las frutas y verduras que tienen un alto contenido de agua. Entonces, ¿qué pasa? En las verduras, normalmente cuando las compramos en el supermercado, bueno, suelen ser más grandes, más compactas y se nota menos la pérdida de frío, pero en las frutas se nota muchísimo. ¿Y cómo lo vamos a notar? Porque cuando volvemos a congelar es probable que se nos queden en bloque, que hayan soltado parte del líquido por el camino y después ese líquido haya hecho un bloque de frutas. Pasa, por ejemplo, muchísimo con los frutos rojos y con las frambuesas. ¿Cuáles son mis recomendaciones? No pasa nada por volverlo a congelar. No se ha terminado de descongelar ese producto, con lo cual medio hemos perdido la cadena de frío. Vamos a notarlo, como os digo, en la textura, pero no vamos a notarlo en el sabor o a la hora de utilizar esos ingredientes. ¿Cuál es la recomendación? Pues intentar, si sabemos que vamos ya con intención de comprar alimentos congelados, llevar una bolsa de las de frío, de las que se suelen utilizar para transportar productos congelados, y de esa forma no vamos a perder la cadena de frío tan rápidamente. Segunda recomendación es que cuando vayamos, por ejemplo, exclusivamente a comprar esos ingredientes, para que de esa forma vayamos directamente a casa y podamos hacer un traslado más rápido y perder menos el frío. Son pequeños trucos que podemos utilizar para mejorar la calidad de los alimentos congelados que nos llegan a casa. La segunda duda es una duda que puede ser que os haya surgido a todos cuando vais a preparar tortitas, sobre todo tortitas, bueno, pues con ingredientes que antes hemos cocido o hemos asado. Ahora os explico. A ver, la pregunta me la hace Génesis González Crespo. Dice: hola Mónica, qué maravilla, necesito ayuda con la receta de panqueques o pancake de auyama o calabaza, bajo en calorías y sin azúcar. Cuando la hago, la mezcla se queda muy húmeda y se me vuelve un caos en la sartén. Por favor, necesito ayuda. También quería saber qué otras semillas puedo usar que no sea de sésamo, ya que en mi país, Venezuela, no se consiguen. Realmente creo que no existe, y si existen deben ser inaccesibles para los mortales. Gracias y saludos. Bueno, vamos con la primera pregunta, la de las tortitas o pancakes. Bueno, cuando utilizamos este tipo de ingredientes como la calabaza, que la hemos tenido que o cocer o asar anteriormente, es preferible que utilicemos menos líquido al empezar a hacer la mezcla, es decir, añadimos todos los ingredientes excepto el líquido y lo añadimos al final.
por una razón, porque la calabaza puede haber absorbido líquido, puede ser suficiente para, bueno, casi nunca es suficiente, pero es probable que nos requiera añadir menos leche, menos agua o menos bebida vegetal a la hora de hacer la masa, y de esa forma que no nos quede tan líquida. Si la masa ya te ha quedado líquida porque no te has dado cuenta, siempre puedes añadir más harina, el tipo que hayas utilizado, bien harina integral, puedes utilizar harina de avena, puedes añadirle un poco más y conseguir que esa textura, que es demasiado líquida porque se te desparrama en la sartén, bueno, pues conseguir que sea un poquito más gordita y de esa forma no tener problemas a la hora de calentar, de tostar los pancakes. La segunda pregunta acerca del sésamo, yo creo que es por el nombre. Puede ser que vosotros lo conozcáis como ajonjolí, que es otro nombre que se utiliza habitualmente para el sésamo en muchos países. Yo le llamo sésamo porque en España es el nombre que utilizamos, pero ya sé que hay muchísimos ingredientes que en otros países se llaman de otras formas, y hay veces que los desconozco y igual por eso en los vídeos no los digo, pero bueno, me he molestado en mirarlo y creo que puede ser por esa razón, y no creo que sea un ingrediente muy caro. Búscalo como ajonjolí y me cuentas a ver si lo has encontrado. La tercera pregunta trata acerca de la deshidratación de los ingredientes, de los alimentos, y me la hace Sergio Vera y me pregunta: saludos, ¿podrías enseñarnos cómo deshidratar alimentos y hacer botanas con ellos? Bueno, la deshidratación, no he hecho muchos vídeos de deshidratación, aunque sí que hay algunos que podrían ser alimentos deshidratados, como por ejemplo los chips de boniato, es una forma de deshidratar. Hay tres formas diferentes de deshidratar los alimentos. Una la podemos hacer en una deshidratadora, que es un aparato fabricado, construido específicamente para esa labor, para deshidratar ingredientes. Consiste en un aparato eléctrico con diferentes bandejas dependiendo del tamaño de la deshidratadora, y que lo que hace es mantener una temperatura constante con aire circulando, que facilita la deshidratación, va eliminando la humedad que se forma, y a la vez, bueno, pues podemos programar el tiempo, que en función de los ingredientes, del grosor o del tipo de ingrediente que utilicemos, bueno, pues tenemos unas condiciones de tiempo y temperatura muy estables y que nos dan unos resultados buenísimos. Probablemente es el mejor método para deshidratar alimentos. Podemos hacer, si no tenemos deshidratadora, también en el horno, pero necesitamos un horno que sea capaz de utilizar temperaturas muy bajas, entre 40 y 50 grados. A más de 55 grados empezaríamos ya a tostar un poquito los ingredientes, por eso la receta que os digo de los chips de boniato, que siempre quedan más crujientes haciéndolos de esa forma. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que cuando utilizamos temperaturas bajas durante mucho tiempo en el horno, nos puede condensar la humedad que estamos extrayendo de los alimentos, y de esa forma lo que tendríamos que hacer es dejar una rendijita de la puerta del horno un poquito abierta para que esa humedad vaya saliendo, y si además nuestro horno tiene circulación de aire, pues todavía mucho mejor, porque eso va a ayudar a que esa humedad vaya saliendo y la deshidratación sea muy rápida. Y el último método que tenemos, bueno, pues es el método más tradicional. Seguro que por lo menos donde yo vivo es súper común. Se secan de esta forma los pimientos choriceros. Se cuelgan de un hilo, se dejan en el balcón o en una ventana, en una zona aireada y soleada, y de esa forma se secan, es decir, se secan al sol. También lo podemos hacer en bandejas de rejilla para evitar el tema de la humedad, y poner los alimentos al sol. Bueno, es un poquito más laborioso y complicado. ¿Para qué se deshidratan los alimentos? Bueno, la mayoría de los ingredientes deshidratados que podemos comprar, bueno, pueden ser, por ejemplo, frutas desecadas. ¿Y qué ventajas tenemos? Bueno, se concentran muchísimo los nutrientes, y al reducir la actividad del agua, porque le hemos eliminado en la práctica totalidad, le hemos eliminado muchísima agua, bueno, pues lo que hace es reducirse el crecimiento microbiano, bacteriano, el que estropea los alimentos, con lo cual ese alimento tendrá muchísima más duración, muchísima más larga, y así, bueno, pues disponemos de él mucho más tiempo. Bueno, una vez que hemos decidido qué método vamos a utilizar para deshidratar, bueno, tenemos que seguir unos pasos. Es muy importante que lavemos bien el ingrediente que vamos a utilizar y que le retiremos partes feas, estropeadas, que puedan tener dañadas. Es importante también secarlo y cortarlo en trozos homogéneos, es decir, lo más parecidos posibles. Si cortamos rodajitas de 1 centímetro, no vamos a hacer una de 1 centímetro y otra de medio y otra más finita, porque entonces unas se nos van a quemar y las otras no nos van a quedar bien
bien deshidratadas. Una vez que hemos hecho el proceso de deshidratación, es muy importante conservar esos ingredientes que hemos deshidratado en un envase hermético, que bien puede ser una bolsa de zip o un frasco con una tapa hermética, y de esa forma evitar que se vuelvan a humedecer, que de esa forma se nos estropearían, durarían muchísimo menos tiempo. Así que ya sabéis, seguir haciéndome vuestras preguntas con el hashtag #SimpleBlending para que yo os las pueda contestar en vídeo, y espero que os sigan gustando, cada vez os animáis más y me gusta muchísimo. Así que espero vuestras preguntas. Por supuesto, también espero que le deis al like del vídeo, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya, que compartáis todos mis vídeos con vuestros amigos, y también que me sigáis en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter, donde también comparto otro tipo de información, sobre todo los fines de semana que no hay vídeo. Así que espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.